that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you've been faithful. And all my life you have been faithful. All my life you have been kind. So good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you've been faithful. All my life you have been faithful. All my life you've been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am able, With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Good morning, everyone. Thank you for joining us again this morning on Facebook for our morning worship. We have some wonderful news to share with you this morning. Pastor Alex and Amparo are planning to be back in Litchfield on Tuesday, February 2nd. With this great news, I want you to mark your calendars for Sunday, February 14th, as it will be a wonderful day. At 9:30 in the morning, we will be meeting in the church again for in-person worship. We will continue to stream the services right here on Facebook, and we'll also have a radio transmission for in the parking lot. As we gather together again, here are a couple reminders. 1. We will continue to practice social distancing. 2. Face masks will be required. If you don't have one, don't worry. We'll have some extras that you can use. 3. Please sit by members of your own household. And finally, if you have any questions, feel free to talk to Pastor Alex or a board member. We will be glad to help you out. We are so excited for this news and look forward to seeing each other again on Sunday, February 14th at 9:30 in the morning. These are the days of Elijah.
declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in your world, and we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. There's no God like Jehovah, 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 there's no God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, out of Zion till salvation comes. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En tu cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
one more time as our prayer chorus. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Nuevamente estamos hoy en este maravilloso día para compartir la palabra del Señor. Y bueno, como ya sabrán, hoy vamos a tener una vez más nuestro servicio desde aquí de Colombia. La semana que viene, Dios mediante, ya estaremos nuevamente en la ciudad, en el estado de Minnesota, pues compartiendo y continuando la obra que el Señor nos ha dado. Así que reciba un cordial saludo. Es maravilloso, es un privilegio poder compartir con todos ustedes en casita este mensaje en esta mañana de domingo. Así que, ¿qué tal si oramos y pedimos la guianza de Dios en este tiempo? Señor amado, te damos gracias por que tú eres bueno, Señor, porque el tiempo, Señor, no es algo nuevo para ti, Señor. Gracias por a la distancia, Señor. Gracias por el poder, a pesar de estar lejos, poder compartir con tus hijos, Señor, esta palabra. Te doy gracias, Señor, y pido que soples vida, que nos alientes, que nos muestres tu voluntad para nosotros, Señor. Hoy nos encomendamos a ti, a tu Santo Espíritu, que nos hable con autoridad, que transforme, que derribe a aquello que no nos sirve, a aquellos que no te honran, Señor. Y hoy te damos, Señor, permiso, libertad. Hoy reconocemos, Señor, tu poder sobre nuestra vida y oramos, Señor, que nos hables, que tu pueblo está escuchando. Señor, gracias por el privilegio de recibir tu palabra. En tu nombre oramos dándote muchas gracias. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir con todos ustedes un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Mateo capítulo 21, el verso 33 al 44. Hay dos palabras que son muy interesantes, que es la palabra quebrantado y aplastado. No es lo mismo. Quebrantado o ser quebrantado es una cosa y ser aplastado es otra muy diferente. Así que hoy vamos a aprender la diferencia entre estos dos términos y cómo lo que produce el quebrantamiento o el aplastamiento es la persona de Jesús. Así que hoy al final de este sermón usted va a poder identificar y alinearse con los planes de Dios. Esa es mi oración, que usted lo puede hacer. Así que leemos desde el verso 33 del capítulo 21 de Mateo y voy a leer de la versión de la Reina Valera del 60. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron lo mismo de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Quebrantado
o desmenuzado. No usamos mucho ese término, esa terminología, pero quisiera que hoy al final de este mensaje usted y yo podamos entender qué significa caer o estar sobre la roca y qué diferente es que la roca caiga sobre nosotros. Así que para darle una información a manera de introducción de esta parábola, es conocida como la parábola de los labradores malvados. Bueno, diferentes versiones le colocan diferente título, pero para hoy vamos a hablar acerca de los granjeros, y no solamente los granjeros, porque hay muchos personajes en esta historia. Y el Señor, Él solía en sus enseñanzas ilustrar el significado con cosas contemporáneas. Por eso el Señor habla de pescadores, habla de pastores, habla de rebaños, habla de vides, habla del olivo, cosas que la gente le podía entender. Obviamente esas parábolas eran con el propósito de mostrar un significado diferente o más específico de alguna manera. Y el Señor habla especialmente de esta figura de la vid en Mateo capítulo 20, en Mateo 21, en Lucas y en Juan. Él utiliza este recurso de la vid para mostrar o para dar que su audiencia pudiese entender el mensaje. Y elementos de esta parábola es importante notar, la viña es algo familiar, la viña es algo que para nosotros no lo es, pero en este contexto una viña era algo lo cual la gente podía entender, la gente podía identificarse claramente y es algo muy común en Medio Oriente, en Europa, en algunos países demasiado fríos no lo es, pero para su audiencia era muy claro lo que él quería enseñar. Así que Palestina era un lugar, una región donde abundaban los viñedos, era algo claro para ellos. También estos viñedos debemos tener en claro que habían sido plantados, no era algo que se brotaba naturalmente, no, había que establecer, arar la tierra, colocar vallados, era un trabajo grande que había que hacer y también era necesario invertir capital en esto, era algo que demandaba mucho recurso del propietario. Y algo bien importante es que viéndole el punto de vista, esto era algo que ellos habían recibido a administrar. Había una especie de compromiso, y vamos a hablar en unos minutos, entre el dueño de la viña y los labradores. También hablaremos acerca de las expectativas del dueño. Vamos a hablar del propietario de la viña, personajes que están en esta historia. Hablaremos de los obreros de la viña. También vamos a hablar acerca de los mensajeros, acerca del hijo. Así que hay 4 temas grandes en esta meditación del día de hoy. Y temas importantes o lecciones de vida, digámoslo de esa manera. Primero vamos a hablar de las ventajas de que ellos disfrutaban de haber recibido esta plantío, esta viña de parte de Dios. Lo segundo, vamos a escudriñar un poco cómo es la conducta del pueblo. Lo tercero, el castigo que ellos recibirían. Y lo último es la transferencia de esas bendiciones a otra nación. Así que esta historia, para partir del principio, es como una representación del pueblo judío de lo que Dios les había dado a administrar. Así que comenzamos con este encabezado, el que está en el capítulo, pero en el versículo 1, dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Quisiera comenzar en los personajes de esta historia, es lo que el propietario o el dueño de la viña espera. ¿Sí? Él tiene un derecho legítimo a recibir o a esperar algo a cambio. ¿Sí? El propietario de la viña estaba ejerciendo un derecho o pretendía ejercer un derecho en recoger algo que él había sembrado. Cuando hablamos del propietario, inmediatamente nos podemos identificar con Dios. Dios ejerce un derecho sobre aquello que nos ha dado.
Dios tiene todo el derecho de exigir resultados en nuestra vida. Así como ellos tenían privilegios, como ellos tenían un compromiso, este pueblo o estos labradores tenían bendiciones y privilegios de parte del dueño y que al final se convertirían en obligaciones. Algo importante que tenemos que notar en esta historia del dueño de la tierra, de la viña, es que era un empleador que mostraba bondad ilimitada. Es difícil encontrar otro ejemplo donde haya tanta paciencia, tanto esperar el cambio de otros. Y ese es el reflejo de este dueño de la viña. Lo segundo es, a pesar de que en este relato vemos que estos labradores una y otra vez responden de manera agresiva y malvada hacia el dueño de la viña, la tolerancia identifica sale a flote el carácter de este dueño de la viña. Así que es un hombre paciente que tiene derecho a exigir, es un hombre que tiene amor y misericordia por aquello que está esperando. Pero también hay otros personajes importantes, los mensajeros. Y aquí yo me voy a detener un poquito más tiempo porque definitivamente es sumamente importante a dónde nos lleva esta historia. Los mensajeros, evidentemente, cuando el Señor habla esta parábola, evidentemente está hablando de los profetas que habían sido enviados por Dios anteriormente. Entonces, vemos aquí un cuadro y que desafía a la audiencia que está aquí con el Señor, los desafía a encontrar a qué grupo pertenecen. Entonces fácilmente encontramos que el dueño de la viña es Dios. Pero aquí encontramos a los mensajeros que definitivamente son los profetas. Y escúcheme bien, las grandes verdades del Antiguo Testamento provienen de los profetas. Las grandes promesas de la venida del Señor reposan y descansan en los profetas de Dios, el cual dice la Escritura que Dios no hacía nada sin revelarle primero a sus siervos los profetas. Algo importante de los profetas del Antiguo Testamento, porque es diferente el profeta del Nuevo Testamento. Hay muchos que están equivocados en este aspecto. El profeta del Antiguo Testamento, su oficio era comunicarse con Dios. Dios hablaba a este profeta y le confesaba, le revelaba su deseo o lo que él iba a hacer con su pueblo. En el Nuevo Testamento, el profeta es aquel que anima, que exhorta, aquel que enseña. Es algo muy diferente. Así que el profeta en el Antiguo Testamento era una persona llena de verdad. Y era una persona llena de grandeza, porque la verdad definitivamente hace grande a las personas. Estos hombres tenían que levantarse, los profetas, en medio de una generación que no creía en ellos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, él dio una profecía que sabía que era de parte de Dios, pero al rey no le gustó. El rey quería escuchar otra cosa y por esta razón fue echado en una prisión. Jeremías es un buen ejemplo de que no siempre la profecía es algo que nos gustaría recibir. No siempre, no es cierto que la profecía siempre era la voluntad del pueblo. No, es lo que Dios iba a hacer. Ahora, el profeta Isaías también en la historia nos muestra que también vivió esta dificultad. Un hombre de Dios, un hombre verdadero, un hombre que se levantó a decir la verdad y fue aserrado simplemente porque lo que él decía desagradó al poder que había en su época, a un poder perverso. Así que solo mediante las profecías del Antiguo Testamento nosotros podemos identificar y encontrar la persona de Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque allí os parece que encontrás vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Así que los profetas eran personas sumamente importantes. Y aquí está la figura del dueño de la hacienda, el dueño del viñedo,
los profetas, o mejor dicho, los trabajadores, los enviados, los mensajeros de Dios, y este rechazo a los profetas era simplemente una pequeña muestra del odio que el pueblo tenía hacia Dios, de la animadversión que tenían por los planes de Dios. Entonces, eso era la manera de, una pequeña manera de cómo mostrar el rechazo abierto hacia Dios. Así que el espíritu de odio hacia estos mensajeros, de parte en esta historia, podemos compararlo con el odio que el pueblo tuvo contra los profetas de Dios y más aún más adelante contra el Hijo de Dios. Entonces, hemos visto hasta ahorita el dueño del viñedo, los mensajeros del dueño del viñedo, y tercero tenemos a los labradores malvados. Esto es muy interesante. Voy a también a pasar un poquito de tiempo aquí para que podamos ver esta parte. ¿Sabe que estos labradores no solamente recibieron un pedazo de tierra? No, recibieron mucho más que un pedazo de tierra. A veces nos cuesta identificar las bendiciones que tenemos de Dios. A veces las tomamos como si fueran poca cosa. Ellos habían recibido mucho más. Déjenme experimentarle lo que ellos habían recibido, comenzando por la misericordia. Recuerden que dije al principio, una viña no se edifica sola. El versículo 33 dice que el dueño de la viña, él la plantó, él la edificó, la cuidó, la cercó, colocó una muralla y colocó una torre para cuidarla. Así que ellos simplemente iban a ir a un lugar que ya estaba todo listo. Así que estaban en la viña, lo cual en la parte de la interpretación de esta historia significa el pueblo de Israel. No era una tierra pagana, era la tierra donde Dios los iba a dejar. Segundo, ellos, aunque habían sido infieles porque no eran responsables, estos labradores no fueron responsables con lo que ellos deberían traer al dueño de la viña. Así que habían recibido misericordia, tomaban a la ligera las bendiciones que representaba estar en esta nación, eran infieles porque no estaban cumpliendo con su oficio, y algo muy importante, era un trabajo sumamente honorable. Sí, hay trabajos que trabajo es definitivamente es una bendición, pero hay trabajos de mayor estima. El cultivar una viña, el trabajar para este dueño de la viña era un trabajo de honor, era un trabajo que bendecía a muchos. Ahora, eso en cuanto a lo que ellos habían recibido, pero ¿qué acerca en esta historia la conducta de estos hombres malvados? ¿Cómo era la conducta? Definitivamente fue maldad, era malvada. Déjenme leer el verso 34 al verso 36. Dice así el verso 34 al 36. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso es, o esa es la manera como estos labradores malvados respondían al buen trato del dueño de la viña. ¿Sí? Entonces, vemos que su conducta, maltratando a los mensajeros, apedreando a algunos y matando a otros, simplemente, como dije anteriormente, expresaba el odio que tenían por el dueño de la viña. Por otro lado, la bondad que ellos habían recibido era, era retribuida con una actitud de maldad hacia el dueño de la viña. Ellos, algo muy importante, ¿sabe qué pasó? Ellos descuidaron su trabajo. Su trabajo era labrar y cuidar, pero ahora están en otra faceta. Se habían olvidado de lo que el dueño del viñedo les había dicho. Ellos perdieron el significado de su oficio, de su labor. Siendo siervos, porque eran siervos, terminaron pensando que queriendo ser los dueños simplemente al querer matar al enviado, al hijo. Entonces, no olvidemos que
esta historia el Señor la cuenta para ilustrar o para describir o para recordarles cómo había sido la conducta y cómo era la conducta de este pueblo. Ahora, estos hombres llegaron a su peor estado de maldad. ¿Recuerdan? Fueron puestos en un lugar, pero su deseo de convertirse en dueños por la fuerza llegaron a un momento tal en querer matar al hijo del dueño. Ya no eran labradores, ahora eran asesinos a sueldo, asesinos por una herencia. Bajo la conducta de ellos, la viña que una vez fue espléndida, fue maravillosa, ahora es un escenario de ruina moral. Ahora es un valle de muerte. ¿Por qué? Porque quisieron tomar por la fuerza algo que no les pertenecía. Ahora, obviamente hay un castigo por eso. El pueblo más adelante sufrió tanta dificultad, pasaron cosas tremendamente horribles esta nación porque sus actos lo llevaron a esto. Así que hemos hablado del dueño de la viña, hemos hablado de los mensajeros de la viña. Ahora vamos a hablar de los obreros, pero no podemos pasar por alto hablar del hijo del dueño del viñedo. ¿Sí? En esta lección, o una lección que vamos a aprender de aquí, es que Cristo marca una distinción. Los profetas definitivamente eran hombres enviados de Dios, pero Cristo es el enviado de Dios. Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Redentor, el unigénito. Juan 3:16 nos recuerda, porque Dios amó de tal manera a quién, al mundo, a esa viña, a esos labradores, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que los profetas venían al pueblo hablando como siervos, como enviados, como mensajeros del Padre, pero Jesús vino a hablar con la autoridad del Hijo. Y el problema radica, mi amada iglesia, hoy, es que si usted no honra la palabra, si usted y yo no honramos la palabra, no podemos honrar al Hijo. Esa comparación de que los profetas venían enviados de Dios, pero el Hijo es enviado del Padre, hablan acerca de la revelación o la importancia de Cristo como el Hijo de Dios. Definitivamente, Cristo representaba los intereses del Padre aquí en la tierra, mientras que los mensajeros, los profetas, venían con un mensaje de Dios. Cristo es la persona en el cual vemos la misma intención del Padre. Vemos una revelación maravillosa que Él refleja el interés del Padre. ¿Recuerdan a Jesús cuando lo perseguían? Él dijo, tengo que ir a Jerusalén porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor sabía de qué era capaz de hacer la nación. Así que podemos nosotros en este día aprender que al igual que los judíos, a usted y a mí nos han entregado, nos ha sido encomendada una labor. En este momento yo puedo sentarme y mirar desde la distancia un viñedo, unos labradores, unos mensajeros, un dueño del campo y un hijo del dueño del campo. Pero también yo hoy puedo ver que hay una nación, hay un pueblo que Dios ha llamado, hay un pueblo que Dios le ha encomendado un trabajo. Veo mensajeros que muchas veces su mensaje no es tomado en cuenta. Muchas veces el Hijo definitivamente no es tomado en cuenta. Podemos aprender de esta historia que al igual que al pueblo judío, a nosotros se nos ha encomendado una labor. ¿Sabía eso? ¿Usted es consciente de eso? Una labor que está llena de muchas bendiciones, pero también una labor llena de muchos privilegios, pero también de muchas responsabilidades. ¿Tenemos muchos motivos para estar agradecidos? Claro que sí, pero no tenemos ninguna razón para sentirnos orgullosos. Dios ha hecho todo posible para que ustedes y yo
podamos hoy disfrutar de la salvación que tenemos en Él. A nosotros se nos han dado estos privilegios, no porque fuésemos mejores que cualquier otra nación, pero se nos fueron otorgados privilegios para que podamos cultivarlos, mejorarlos, para que con eso que Dios nos ha dado podamos cambiar la vida de otros. Cuidémonos de ser irrespetuosos con aquello que Dios nos ha dado. Recuerden, nosotros no somos propietarios del reino. No, se nos han confiado. Somos simplemente administradores de la gracia de Dios. Administramos el poder de Dios. Administramos la manera como Dios puede alcanzar el mundo. Ese es nuestro trabajo. Así que nosotros en la iglesia podemos identificarnos en esta mañana como quizás como esa viña que el Señor nos ha dado a administrar. Que todo ha sido gratuitamente. Tenemos iglesia donde congregarnos. Tenemos el evangelio todos los días. Está disponible para nosotros. Disfrutamos de las promesas de Dios y no tenemos que pagar dinero y no tenemos que pagar ningún precio, sino que lo que Dios espera de nosotros es que podamos dar fruto. Y esta es la parte más difícil y más desafiante en esta mañana. Ustedes y yo seremos igual de culpables a estos labradores malvados si ustedes y yo no damos el fruto que Dios espera que demos. Vamos a ser exactamente igual que ellos si despreciamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. De seguro, esos privilegios que Dios nos ha dado también pueden ser quitados de nosotros y dados a alguien más. Tal vez usted dirá, pero es que los dones son irrevocables, la salvación es de Dios. Claro que sí, pero ¿sabe el privilegio que tenemos nosotros de ser administradores del reino de Dios? De ser embajadores del reino de los cielos, de trabajar para su obra. Así que ustedes y yo no tenemos que pagar una renta mensual por la viña que administramos. No, de ninguna manera. Lo único que ofrecemos a Dios es gloria, honra y alabanza. Todo de una manera independiente, porque a Dios le ha placido mostrar misericordia en nosotros. ¿Saben qué? Le cuento una historia rápidamente. Antiguamente, para establecer el valor de un viñedo o de una tierra plantada de viña, de uvas, el valor a la tierra se le daba por el número y el tamaño de la vid que había en ellas. Y obviamente no había un consenso en cuanto al precio, al valor, porque únicamente se quería cobrar cuánto era lo que poseía y cuánto era la extensión del terreno. Este argumento finalmente llegó a ser resuelto y la manera fue de que no era qué tan extenso fuera el campo o cuántas plantas hubiesen, sino cuántos campos sembrados con este precioso fruto estaban dando el producto requerido. Esta es la verdadera manera de cómo evaluar el trabajo y la importancia de la iglesia. Esta es la manera como nosotros debemos mirar el éxito en las iglesias. No se trata de mirar cuál es más grande. No se trata de mirar cuántas tienen mayores flores o mayor capacidad. No, es cuántos están dando fruto. Esa es la manera. No se puede tomar en cuenta el tamaño, no se puede tomar en cuenta la riqueza, no se puede tomar en cuenta los programas, las estructuras, ni la educación. Lo que debemos tomar en cuenta para ver si estamos dando fruto es precisamente eso. ¿Cuántos están dando fruto? ¿En su vida personal está dando fruto? ¿O es simplemente una vid que tiene hojas y se ve bonita, pero usted no está dando fruto? ¿Cómo producimos fruto para el Señor? Con esto quiero ya terminar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Cualquiera que sea nuestro llamado, iglesia, en nuestra vida, en nuestro ministerio, Dios espera algo de eso.
Ahora usted dirá que tal vez es una contradicción, que Dios espera obras o que necesitamos obras. No. Si Dios puso algo en nosotros, si Dios puso algo en usted, es para que usted lo multiplique para el reino. Sus talentos deben ser puestos para Dios. Lo que sea que Dios haya puesto, Dios espera que usted traiga resultados. Tenga mucho cuidado, mi amado hermano y hermana, de usted no llegar o yo parecernos a estos malvados en nuestra conducta. No sea que tal vez anhelemos más allá de lo que Dios nos ha dicho que nos corresponde. Tal vez no caiga en la misma condenación de ellos, que olvidó su responsabilidad, olvidó su trabajo, olvidó su llamado y termina lejos del camino de Dios. En último lugar, cuando lo que Dios espera de usted es asegúrese de darle al Señor el lugar que Él merece en la construcción de su vida. Sabe que Jesucristo es la piedra angular. Él es la piedra más importante del edificio. Así también, ¿qué tanto es el fundamento en su vida? ¿Qué tanto hace Cristo o qué tanto Cristo sostiene su vida? Recuerde que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y termino con esta ilustración. En las tradiciones rabínicas, hablan acerca de la construcción del templo de Salomón. Se ha especulado mucho acerca de Salomón, acerca de la piedra angular, pero cuenta la historia que se hablaba de una valiosa piedra que fue tirada a un lado. Era muy linda, muy importante, pero fue tirada a un lado, fue dejada a un lado porque no había o no cumplía con las necesidades del momento de la construcción. Hasta que la parte de toda esa estructura necesitó una base, un fundamento. Entonces fue allí cuando se tomó esa piedra y se llamó la piedra angular. La piedra angular desechada por los constructores era necesaria para la terminación de ese templo. ¿Qué tal o quizás usted y yo hemos hecho a un lado la piedra angular? Tal vez si usted y yo estamos edificando nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro ministerio, con nuestros talentos, nuestro carisma, nuestras habilidades, y hemos olvidado esa piedra angular que va a sostener todo el edificio. Como constructores del reino de Dios, quizás hemos hecho a un lado y lo hemos hecho a un lado al Señor y hemos puesto en su lugar cosas diferentes. Yo les invito, volvamos a esa piedra angular. Déjeme preguntarle, ¿usted está seguro de que le está dando a Dios aquello que Él espera de usted? ¿O simplemente estamos pretendiendo vivir para el Señor? Estamos en esta viña sirviendo al Señor, estamos trabajando para Él, o estamos tal vez distraídos en algo más. Sabe que esta historia, y con eso termino, mis amados, termina con este versículo: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Yo espero que usted hoy haya caído sobre esta piedra, que usted haya podido entender que tal vez hemos hecho ministerio, tal vez en nuestra iglesia hemos estado haciendo todo sin el Señor. Yo espero que hoy tengamos quebrantamiento. Yo espero que hoy podamos entender, hemos tal vez quitado nuestra atención de Dios y hemos fijado nuestra mirada en algo más. Yo prefiero que suceda eso y no poder o experimentar que aquello que dice el Señor, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Yo prefiero que hoy caigamos sobre esta piedra y nos quebrantemos, y no al final de nuestra vida veamos nuestra vida debajo de esa piedra angular. La piedra angular es el cimiento, de ahí para allá edifiquemos nuestra vida. Amados hermanos, amada iglesia, les deseo un feliz tarde de domingo, que disfruten, que hayan disfrutado de esta palabra y que ustedes se encomienden al Señor. Mis amados, espero verles la semana que viene
ya desde Minnesota. Que el Señor les bendiga. Tengan todos un lindo resto de domingo. Bendiciones.